Queridos amigos, ¿cómo están pasando? Espero que bien, confiados y tratando de pasar de la mejor manera posible. Quien les habla, Raquel Rosadilla. Hoy vamos a tratar un tema y aprender a endulzar nuestra vida con palabras positivas y dejar la negatividad hacia un lado. Pensamientos positivos o negativos. ¿Cuál domina tu mente? Usted sabe el poder que tienen sus palabras y el efecto que tiene en nuestro cerebro y como consecuencia de esto en nuestras emociones y en nuestra conducta. Cuando hablamos, pronunciamos palabras agradables. Nuestro sistema empieza a enviar señales a nuestro organismo. Pasa a vibrar, a sentirse pleno, confortable, agradable. Pasamos a sentirnos livianos. El lenguaje no solo es un instrumento que utilizamos para darnos información unos a otros, sino que además es una manera muy poderosa de crear emociones, buenas y malas. El poder de una palabra positiva levanta nuestra autoestima. ¿Cómo decirle a usted mismo cada mañana? Hoy será un gran día, hoy me va a ir bien, hoy voy a seguir luchando para alcanzar mis sueños. Hoy voy a ayudar a otra persona con una palabra positiva. Hoy voy a ayudar a alguien con un gesto de bondad. En cambio, si hablamos palabras negativas, todo se va oscureciendo en nuestra vida. Ya las cosas al hablar no salen como desearíamos que fueran. Esto es el poder de las palabras. Nosotros con nuestra boca podemos expresar palabras que pueden llegar a mover cada hebra de nuestro cabello y podemos tornar esas palabras reales. Ahora, cuando solo hablamos palabras negativas y un vocabulario que hasta nuestro oído se quiere cerrar para no escucharnos a nosotros mismos lo que hablamos, esa negatividad que habla a usted mismo lo está atrayendo a su vida. ¿Cuánto poder tienen las palabras? Puede bendecir o maldecir. No solo lo que decimos a otras u otras personas puede producir una emoción negativa y destruir el vínculo que hay con ella, sino que también lo que nos decimos a nosotros mismos puede ser destructivo o constructivo, dependiendo de cómo lo digamos y de cómo vamos a hablar y expresar esas palabras. Usted elige, tiene libre albedrío. Elija hablar bien, elija mencionar a sí mismo palabras que conforte a su vida. Elija hablar palabras que solo con pronunciarlas de tanto efecto positivo que tendrá, envolverá y usted se sentirá cada vez mejor. Que querrá siempre hablar y pensar en positivo. Cuando hablamos lo positivo, atraemos cosas buenas a nuestras vidas. Usted sabe el poder que tienen las palabras y el efecto que tiene en su mente cuando se escucha la palabra no. Al principio de cualquier frase, nuestro cerebro empieza a liberar cortisol. El cortisol es una hormona del estrés. Aumenta los azúcares, la glucosa en el torrente sanguíneo y mejora el uso de la glucosa en el cerebro. Aumenta la disponibilidad de sustancias que separan los tejidos y la que nos pone en situación de alerta. Por el contrario, cuando escuchamos un sí, el cerebro libera dopamina,
tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el placer que se siente al lograr algo, la regulación del sueño, el humor, la atención y el aprendizaje es la hormona de bienestar y recompensa a nuestro sistema orgánico. Las palabras positivas asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, este hemisferio es el encargado de las emociones y por lo tanto las palabras positivas generan bienestar. Pero va a depender del volumen y del tono de voz con que se digan las palabras. No es lo mismo decir a alguien, te amo, te quiero, eres importante para mí en mi vida, o simplemente mirarnos al espejo y decirnos, qué lindo me quedó esta ropa, me siento cómoda. A todo esto hablamos con un tono suave, de dulzura, con certeza va a generar una respuesta positiva favorable. Ahora bien, si todo lo que decimos en un tono elevado, áspero, agresivo, esto pasa a generar una respuesta de negatividad, dolor, angustia, tristeza. Debemos de tener más cuidado con lo que decimos, porque las palabras determinan en gran medida nuestro estado de ánimo. Usted sabe incluso que en la Biblia encontramos palabras positivas. Hay un texto bíblico que nos habla de la positividad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Amigos, si crees que conoces a Dios y tienes la mente en Cristo, en la Biblia, esto no te inmuniza totalmente de pensar negativamente en las cosas que pasan en la vida y en nuestro entorno. Esto a veces te puede llevar a que estés ansioso. ¿Qué debemos de hacer frente a estas situaciones? Es dirigir nuestros pensamientos, entrenar nuestra mente. Eso es lo que debemos hacer, entrenar nuestra mente. En suma, dirija sus pensamientos, entrene su mente a pensar distinto. Disciplina tu mente a meditar en las cosas que son moral y espiritualmente excelente. Sea positivo. No se diga a usted mismo ni a otras personas palabras negativas, porque esas palabras negativas que usted lo habla, lo va a generar dolor y frustraciones. No solo va a influenciar en su estado de ánimo, en sus emociones, sino que también en sus decisiones. Envíe orden a su cerebro y llene su mente de palabras agradables. Esto va a generar placer, calma, satisfacción, tranquilidad y bienestar. Recuerde que usted es capaz, es inteligente, usted puede. Creo en usted. Hasta la próxima semana en este mismo canal. Aquí nos estaremos viendo. Un abrazo a todos muy fuerte y vamos a tratar de ser más positivos.